¿Qué hacer cuando nos llega una lesión vascular? ¿Cómo reparar o anastomosar estructuras vasculares? Muchas veces estos procedimientos son realizados por cirujanos generales o médicos de urgencias, por la ausencia de cirujanos vasculares o por la imperiosidad de realizar el procedimiento, ya que puede estar en peligro la vida del paciente si no se actúa inmediatamente. Acompáñame en este video para que conozcas cómo realizar una anastomosis vascular. Yo soy el Dr. Javier Oliva, especialista en cirugía general, y esto es Medical Trainer. Comencemos. Cuando llega a urgencias un paciente con una lesión vascular, existen muchas medidas a tomar que están descritas en el ATLS y actualizadas en este año 2025. Pero el objetivo de este video es la anastomosis vascular, así que déjame saber en los comentarios si quieres un video específicamente sobre ese tema. Al enfrentarnos a una anastomosis vascular, tenemos primero la preparación para el abordaje. Si es en las extremidades, se posiciona el torniquete en la región proximal del miembro y se realiza el vaciamiento de la sangre de distal a proximal por medio de vendas Smarch o vendas elásticas. Posterior al vaciamiento, se procede a insuflar el torniquete hasta 250 milímetros de mercurio o 100 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica del paciente. Por supuesto, esto es cuando se planifica la anastomosis. Si el paciente llega de emergencia, se coloca directamente el torniquete. Recordemos que para controlar una hemorragia, primero debemos elevar el miembro, después realizar presión sobre la herida con compresas estériles. Posterior a esto, se realiza la sutura de la herida o ligadura del vaso sangrante si es posible, y si se mantiene el sangrado, se coloca entonces el torniquete. Recordar que siempre es proximal al cuerpo y nunca sobre una articulación. Si la herida es en el cuello, esta es la forma correcta de aplicar presión sobre la herida. Nunca se puede aplicar un torniquete en el cuello. Aquí te dejo un video sobre la atención inicial al politraumatizado para que conozcas más sobre este tema, ya que en cualquier momento nos puede llegar un accidentado. Posterior a la preparación tenemos la disección. Continuamos ya con el paciente en el salón. Debemos de recordar que evitar el uso del electrobisturí en la disección de los vasos, sobre todo sobre los conductos linfáticos, para no producir linfoceles o fugas linfáticas. La mejor técnica es el pinzamiento, corte y ligadura. Cuando identifiquemos la vaina vascular, esta se incide sobre ella para separarla del vaso. La disección del vaso se inicia por la cara anterior y se recomienda realizar una disección cortante en lugar de una roma. Pero si vas a realizar una disección roma, hay que evitar la apertura de las pinzas en el sentido paralelo al vaso, prefiriéndose siempre perpendicular a la estructura vascular para evitar daños. Una vez se ha liberado el vaso, se debe rodear con una cinta elástica para realizar su adecuada tracción. Y una vez tenemos el vaso identificado y traccionado, decidimos la conducta a tomar. Recordemos que las venas por lo general no son únicas y muchas veces puede ser preferible su ligadura, ya que no son vitales para la irrigación del miembro. En el caso de las arterias, tenemos que identificar cuál es y así conoceremos la importancia para el miembro de la misma. En este punto, se podría realizar una ligadura y esperar por el cirujano vascular en el caso de que no cuentes con las habilidades o los recursos para realizar la anastomosis, pero debemos de recordar que el paciente puede perder el miembro si no se actúa inmediatamente. Aquí te dejo un video sobre instrumental quirúrgico general, para que conozcas qué instrumental debes usar en cada caso. Una vez decidimos realizar la anastomosis, debemos de realizar la oclusión del vaso, y previa a la misma administraremos heparina no fraccionada e intravenosa. Para realizar la oclusión o el pinzamiento de la arteria de gran calibre, como la aorta y las ilíacas, la oclusión con pinzas vasculares es la ideal, pero para las arterias de mediano calibre, como la femoral, poplitea, axilar o braquial, la mejor opción resulta una doble asa con un elástico vascular siliconado, como los que ves en pantalla, que se dividen por el grosor del vaso. Recordemos que antes de realizar la oclusión, debemos palpar la arteria para buscar calcificaciones. En caso de que éstas existan, se debe realizar una disección más proximal a un área sana, y si la pinza no se puede aplicar en un segmento libre de placas, se debe hacer entonces en un ángulo que no favorezca su ruptura. De ellos, el mejor es aquel donde la pinza se aplica paralelo a la placa y no perpendicular a la misma. Una vez ocluido el vaso, procedemos a liberarlo de otras ramas, y para realizar la ligadura de una estructura vascular es necesario ocluir el flujo y obtener una longitud adecuada del vaso. Si son de calibre pequeño, se acepta una sola ligadura.
En los vasos de mediano tamaño se debe realizar una ligadura doble en el extremo del conducto que se va a ocluir, una distal con respecto a la otra. También se puede hacer una sutura continua en dos planos en vez de una ligadura. Para ligar una arteria de mediano calibre cerca de su origen, se ocluye el flujo, se secciona cerca de la emergencia y luego se sutura longitudinalmente. El cabo distal solo se realiza una ligadura doble. En el caso que por la lesión haya lesionado un segmento del vaso y requiramos una prótesis o sustitución vascular, debemos de conocer que estas se clasifican según su origen. Primero, en autólogos, cuando son del propio paciente, homólogos, cuando son de otros seres humanos, y también en animales o sintéticos. Actualmente, los autólogos se consideran la mejor opción, y los más usados son los venosos, en especial de la vena safena mayor y menor. Si quieres un video específico sobre cómo realizar la toma de estos injertos, déjamelo saber en los comentarios. Los injertos protésicos sintéticos más utilizados se clasifican en textiles y no textiles. Pero supongamos que no requerimos de injertos. ¿Qué suturas vamos a utilizar? Bueno, aquí te dejo un video sobre suturas quirúrgicas para que conozcas sobre este tema. Las suturas empleadas no son absorbibles y las más empleadas es el polipropileno, seguida del poliéster, entre otras muchas. Se utilizan suturas sintéticas no absorbibles en las anastomosis de tejidos vasculares entre sí, de injertos a vasos o entre injertos sintéticos, ya que se debe lograr que la fuerza tensil se mantenga cercana al 100% de manera indefinida, con el fin de evitar o disminuir la frecuencia de pseudoneurismas anastomóticos. Usualmente se usa una aguja doble armada, es decir, que tiene una aguja en cada extremo del hilo, para facilitar la confección de la anastomosis. El calibre de la sutura y el tamaño de la aguja se define de acuerdo con el diámetro y el grosor de la pared del vaso sobre el que vamos a actuar. Como guía básica para su uso te diré que para el segmento de aorta se usa por lo general de 3,0 a 4,0. Si estamos ya en el grosor de las ilíacas, de 4,0 a 5,0. Para la femoral, de 5 a 6,0. Para la carótida ya usaríamos el 6,0 y en estructuras como la arteria tibial, la peronea y las ramas braquiales usamos el 7,0. Y el tipo de aguja varía según su punta, de cortante, no cortante y especiales para placa de ateroma. Las más comúnmente usadas son las no traumáticas en su punta. Una vez que tengamos la sutura que vamos a usar, se recomienda que el primer punto pase de la íntima hacia la adventicia, es decir, del interior al exterior del vaso, con el fin de evitar la separación de las capas del mismo y por ende la disección que puede ocasionar una obstrucción del flujo sanguíneo. En las arterias, la aguja debe entrar proximal y salir distal con respecto al flujo sanguíneo. De esta manera se logra la posición y fijación de sus capas, lo que disminuye la probabilidad de disección de las mismas. La aguja se debe introducir en un ángulo recto respecto a la pared del vaso y el giro de la circunferencia de la aguja se debe realizar con la mano para evitar la formación de orificios ovales en la pared de la arteria o del injerto que usemos, que puede esto ocasionar un mayor sangrado en el momento de liberar el flujo sanguíneo, y esto nos obligaría a tener que usar hemostáticos locales, lo cual no es lo más recomendable. El tamaño del espacio que hay entre el borde de la arteria o venotomía y el sitio por el que pasaremos la aguja y el espacio entre los puntos dependerá del vaso involucrado. Para la aorta es de 3 a 4 milímetros, de 2 a 3 milímetros aproximadamente para la femoral y ya con la poplitea y sus ramas con 1 milímetro de separación. Para lograr una adecuada tensión al momento de anudar, se puede realizar un nudo corredizo con las dos primeras lanzadas y se asegura el nudo siguiente con un nudo cuadrado, lo cual asegura la tensión necesaria que requerimos. Usaremos dos formas de anastomosar los vasos, que son término terminal y término lateral, no como en las anastomosis intestinales, que hay más opciones. Aquí te dejo un video sobre estas anastomosis y los principios que hay que tener para realizarla correctamente. Para la anastomosis término terminal existen varias formas de realizarla, pero en todas se necesita mantener puntos equidistantes y asegurar el paso de la aguja a través de las tres capas de las estructuras vasculares. Veamos ahora los diferentes métodos que tenemos. Primero, la triangulación de Carrel. En esta se aplican 3 puntos equidistantes en la circunferencia de la arteria, con lo que se logra equiparar las posibles diferencias de diámetro en los dos extremos que vamos a anastomosar. Después, la sutura continúa, con puntos separados o puntos continuos, a la elección de cada quien. Para la cara posterior,
se realiza un giro simultáneo y delicado de 180 grados de las pinzas que ocluyen ambos cabos. También existe el método de un solo punto. Dando un punto en la mitad de la cara posterior, se pasa de la luz al exterior en ambos extremos del vaso y con una aguja doble armada se continúa en cada dirección con una sutura continua hasta rodearla por completo y se llega a la cara posterior. Debemos asegurarnos que la sutura ingrese por la íntima del cabo distal o en dirección del flujo arterial. Y por último, tenemos el método del paracaídas, donde seguimos los pasos iniciales del método anterior, con la diferencia de que no se realiza la aproximación de los cabos desde el primer punto, sino cuando hayamos avanzado entre 5 y 7 puntos. La anastomosis terminolateral es en sí una anastomosis oblicua, en la que debe de existir una proporción de 2 a 1 entre los vasos que se van a anastomosar, y se usa frecuentemente con el objetivo de realizar fístulas arteriovenosas para ayudar a pacientes que se realizan hemodiálisis. Para esta anastomosis tenemos el método de los 4 cuadrantes y el del paracaídas. En el método de los 4 cuadrantes es donde se forma un ángulo agudo entre el injerto y el vaso y se ancla el injerto al vértice de la arteriotomía con una sutura doble armada. Se avanza en ambas direcciones y se llega al punto medio de las dos caras de la anastomosis. Con otro set de aguja doble armada se hace el anclaje punta a vértice correspondiente y se sutura en ambas direcciones hasta encontrar los hilos provenientes del talón, donde se anudan entre sí. El método del paracaídas se utiliza en zona de difícil acceso y se inicia con un punto en el talón del injerto y en el vértice del vaso. Se empieza con la cara posterior sin aproximar los cabos. Luego de 5 puntos se tensa la sutura y se aproxima el tejido al vaso y se finaliza la anastomosis en la cara anterior. Espero que ya sepas qué hacer cuando te llegue un paciente con una lesión vascular o tengas una lesión vascular realizando tú una cirugía. Déjame saber en los comentarios si has realizado alguna vez alguna sutura vascular y por qué método la realizaste. Recuerda que esto es Medical Training. Yo soy el Dr. Javier Oliva. Suscríbete para más contenido. Ayúdame a crecer. Hasta la próxima.